Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Gracias, buenas tardes. Pues vamos a empezar. Disculpen la tardanza, pero ya ven que las cosas se complican. Hay mucha información hoy política que se ha venido, que si Jade Kolpolemsky, que si está denunciada ante la Fiscalía General de la República, que se iba a anunciar el principio de acuerdo entre el Partido Verde, Morena y el PT. En fin, pues muchos temas que han surgido en este día. Pero pues Víctor Ronquillo, ¿quieres empezar con qué? Yo en las mesas cuando estamos físicamente suelo decirles a ver con qué quieren empezar y sobre eso nos vamos. Ahorita un poco el formato de internet pues hace que como no estamos contiguos, no estamos viéndonos directamente, no es tan fácil esa interacción. Pero Víctor, ¿con qué quieres empezar? ¿Qué tema te parece que es propio para que iniciemos esta mesa? Sí, bueno, como lo mencionas, hay muchos De temas, lo que quieras, ¿no? Creo que lo de Uriel Villegas, el juez asesinado en Colima el martes, es un tema pertinente para empezar. Yo empezaría diciendo lo siguiente, ¿no? Y es algo que me parece que compartimos los tres, y obviamente también tú, Julio, y muchos de los colegas. Bueno, aquí los muertos son de verdad, no son datos, no son números. Eso es muy importante señalar, y me parece que es algo de conciencia, ¿no? El hacerlo. Y luego lo otro que sí me parece es el contexto precisamente en que se dan estos hechos, ¿no? Un contexto de mucha polarización política, un contexto donde parecería que la realidad del crimen organizado, de la violencia que perpetra, de esta guerra oculta, terrible, lamentable, sobre la que hemos discutido en las últimas semanas, parecería que no ocurre, ¿no? Y es parte lamentable de la realidad nacional. Otro elemento que a mí me gustaría destacar es lo que dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia en México, ¿no? Arturo Saldívar. Y bueno, yo estoy de acuerdo con ello. Sí me parece que este es un crimen de Estado. Y bueno, menciono lo del contexto porque al final de cuentas también se da en el estado de Jalisco, se da, la actuación del juez había sido muy importante en el estado de Jalisco, había tratado algunos casos que ha documentado la prensa vinculados con el crimen organizado. Precisamente una de las líneas de investigación, la más evidente que seguirán las autoridades al parecer, tendrá que ver con la presencia y la relación de este crimen con el nuevo el cartel de Jalisco Nueva Generación, un cartel de Jalisco Nueva Generación que está vinculado también de alguna manera a algo de lo que hablamos hace un par de semanas, que es el asunto de Iztlahuacán de los Membrillos. El presidente municipal le han sido congeladas las cuentas y obviamente la actuación represiva que vimos al día siguiente de que comentamos aquí este caso responde mucho a la actuación de lo que podemos decir, pues son las huestes del crimen organizado. Obviamente no hablo de las organizaciones anarquistas, de los jóvenes que impugnaron esta violación de los derechos humanos, sino de la acción concertada, organizada de grupos policíacos delincuenciales que actuaron en contra de estos jóvenes y que los levantaron. Entonces creo que como se dice, ¿no? Hay mucho mar de fondo en este caso, y creo que también, como diría mi colega, amigo Osvaldo, a quien de verdad que respeto mucho académicamente, considero mucho, valoro mucho su trabajo. Bueno, como diría Osvaldo, ¿no? Creo que tenemos que empezar a mirar las cosas no de manera aislada, sino en este contexto y con una nueva óptica, ¿no? Bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, Colima ha sido como una especie de desaparecido político en el gran mapa del narcotráfico o del crimen organizado mexicano. Se pone la vista en otros lugares, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo, Durango, pero como que Colima no ha habido, y sin embargo, vaya que son densos los factores que se concentran ahí, tanto de narcopolítica como de puntos estratégicos como el puerto de Manzanillo, por ejemplo. ¿Qué opinas sobre lo que ha pasado en general y en particular sobre el asesinato del juez de distrito, Ricardo Ravelo? Sí. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Mira, Colima es el estado menos poblado de la República Mexicana, sin embargo es el que en los últimos años ha registrado una dinámica criminal bastante fuerte. Habría que remontarse desde el tiempo en que se peleaba la gobernatura, cuando extrañamente un gobernador allá
falleció en un accidente aéreo cuyas razones o móviles lamentablemente nunca se conocieron. Esto hará una década a lo mucho, y desde entonces a la fecha Colima no ha tenido paz. Es un estado donde la política está, el tablero de la política está estrechamente relacionado con la dinámica del crimen organizado, y por desgracia, bueno, allí confluyen muchos grupos criminales por ser una zona geográficamente bastante atractiva para el crimen organizado. Y ahora, el caso del juez... Te digo nada más, Gustavo Vázquez fue el gobernador, lo acabo de ver, de googlear. Gustavo Alberto Vázquez fue el gobernador que murió el 24 de febrero de 2005. Sí, perdón. Exacto. Sí, bueno, ya tiene 15 años, entonces me quedé corto. Y ahora, allí había, bueno, en ese tiempo una lucha por el poder muy férrea, que luego, bueno, se derivó en una disputa territorial, de mercado, de rutas, de varios grupos criminales. Hay que recordar que allí surgió el cártel de los Amezcua, que ellos irrumpieron en el mercado mexicano e internacional con esta modalidad de las drogas químicas, y allí pues se han enfrentado muchos grupos criminales de los conocidos, Sinaloa, el cártel de Jalisco, entre otros. Pero lo más reciente, el caso del juez Uriel Villegas, me llamó sobremanera la atención porque pues revive una vieja polémica respecto de la seguridad hacia los jueces que están llevando casos vinculados al crimen organizado, y que no terminan de ponerse de acuerdo en el Consejo de la Judicatura respecto de cómo aplicar la seguridad, cómo otorgar la seguridad a los jueces que llevan estos casos. Me llama mucho la atención el documento que se publicó en el sentido de que el juez asesinado renunció a la protección, pero me parece que este tema no debe quedar sujeto a la voluntad de los jueces o magistrados o juzgadores de alzada cuando llevan casos de esta magnitud. Es decir, debe ser una obligación tener la seguridad, porque el crimen organizado tarde que temprano cobra venganza, como parece ser el caso de lo ocurrido antier en Colima con Uriel Villegas. Hay varias versiones, como dijo Víctor, en la prensa, en el sentido de que llevaba varios casos. Se habla de algunos temas relacionados con el robo de combustible, que bueno, ya no deja de ser no ha dejado de ser un tema escabroso. Casos de lavado de dinero, entiendo que algo le cayó también relacionado con las cuentas que se acaban de asegurar en contra de empresas vinculadas al cártel de Jalisco, y quizá lo más publicitado, yo no sé si sea realmente la causa de este crimen artero, es el asunto el traslado que el año pasado él autorizó para mover de prisión a Rubén Oseguera de un penal de Oaxaca al penal de máxima seguridad de El Salto, y que esta decisión judicial colocó al hijo de El Mencho en la antesala de la extradición, como ocurrió en febrero pasado, cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues finalmente autoriza y pone punto final al tema, extraditando al hijo del Mencho. Ahora, si este tema tuvo que ver con la muerte del juez, pues es muy lamentable que se haya relajado este asunto de la seguridad, porque, por ejemplo, lo que yo tengo registrado, y si no es así, bueno, me gustaría que me lo precisaran, es que el último asesinato de un juez, tuvo en sus manos un asunto importante del crimen organizado, ocurrió en 2016 con Vicente Bermúdez. El juez Vicente Bermúdez le tocó revisar
en alguna fase del proceso el expediente del Chapo, cuando estaba ya abierto el juicio de su extradición a Estados Unidos, y de manera extraña fue ejecutado, hasta donde se supo entonces, por las observaciones que hizo que robustecían la tesis de que era viable su extradición a aquel país, como resultó a la postre. Y en ese momento se revivió la polémica de si en México era necesario o no aplicar o poner en práctica ya la modalidad de los jueces sin rostro, que en su momento fue muy socorrida en Italia, en Colombia y en Perú, como una forma de proteger a los jueces que tenían en sus manos este tipo de asuntos difíciles, ¿no? Pero la polémica se quedó, se empezó a diluir, y el tema de la seguridad de los jueces pues quedó nuevamente suelto. Y lo más grave es que ahora con la aprobación de la nueva institución del sistema de justicia penal en México, fue un tema que ya no se tomó en cuenta, sí, porque dijeron que la modalidad de jueces sin rostro iba en contra de la libertad, de la transparencia de la aplicación de la justicia. Yo creo que son dos cosas totalmente distintas, sobre todo porque ahora que ocurrió lo de lo de Uriel Villegas, pues se revive la necesidad, se revive la polémica, el debate de hasta dónde el Estado mexicano tiene la capacidad de otorgar la protección a jueces, si no existe un protocolo porque no se tomó en cuenta en las reformas últimas, ¿no? Bien. Que yo creo que es muy necesario que se retome, porque bueno, el tema realmente vuelve a cobrar importancia cada vez que asesinan a un juez. Claro. Bien, gracias, Ricardo. Osvaldo Zavala, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo ayer que era un crimen de Estado, y eso generó confusión y discusión, porque bueno, hasta ahora sobre todo se ha manejado que un crimen de Estado se comete, digamos, desde el poder de manera activa, es decir, crimen de Estado Ayotzinapa, se habló de crimen de Estado en el caso de Colosio por la protección que hubo para que nunca se supiera realmente la verdad, pero en este caso el ministro Saldívar dice que por la vía pasiva de complicidad o de tolerancia también puede haber crímenes de Estado. ¿Qué opinas de esto, Osvaldo? Nada más una cosa, sí. Víctor, creemos como que hay una construcción o como que hay aluminios o alguien trae una sierra haciendo serruchadas ahí. Si podrías ponerle en mute tu micrófono mientras habla Osvaldo, y ya cuando toque a ti o si quieres intervenir, lo quitas. O tú. Ricardo, quien sea el que esté, se oye un ruido de aluminio, de... ¿Sabes qué? Es una obra de aquí, voy a cerrar la ventana para que no se meta ahí. O nada más, o bueno, como quieras, o puedes apagar el micrófono ahorita, bueno, como sea. Bueno, ok. Producciones con lo que hay, con lo que haya. Continuamos, Osvaldo, por favor. Con lo que haya. Haya sido como haya sido. Sí. Gracias a Víctor, gracias a Víctor, sí. Adelante, Osvaldo. Pues mira, yo creo que es el comentario de ministro Saldívar, lo escuché y creo que sí, sin duda se presta cierta confusión, ¿no? Por crimen de Estado, que además, hasta donde entiendo, la frase crimen de Estado en realidad no tiene un sustento legal propiamente, ¿no? Es decir, existen informalmente los crímenes de Estado como se les conoce, pero el Estatuto de Roma, lo que juzga, por ejemplo, los crímenes de Estado en la Corte Penal Internacional, se refiere a cosas más concretas, ¿no? Como crímenes contra la humanidad, crímenes genocidio, crímenes de agresión, etcétera, ¿no? Entonces creo que sin duda se prestó a una cierta digamos, de confusión semántica ahí, pero me parece muy importante lo que dice el ministro, y estoy de acuerdo con lo que decía hace un momento Ricardo, pues que habría que revisar ciertamente cómo proteger mejor a nuestro aparato judicial y a todo el sistema de juzgados, porque lo que vimos con el asesinato del juez pues nos escandaliza y a mí profundamente me parece pues un problema gravísimo que a lo mejor estamos apenas empezando a ver una punta de esto, ¿no? Entonces me parece que la definición de crimen de Estado en este caso tal vez sea alargar demasiado ese concepto de que de por sí solo es informal,
pero que sin duda por lo menos moviliza la opinión pública y me parece importante que se repiense qué tipo de medidas de protección se les brinda a los jueces, aunque entiendo, como dijo Ricardo hace un momento, que el juez Villegas prefirió no usar su escolta desde hace como un año, ¿no es cierto? Me parece que hace como un año renunció a la escolta. Sí, febrero del 19. Exacto. Y bueno, y sin duda también habría que tratar de pensar o de revisar qué tipo de razonamiento operó en esa decisión. Entiendo también que los jueces son responsables de pagar esas medidas de protección, si no me equivoco, y creo que pues también eso habla mal de cómo protegemos a nuestros jueces y al sistema penal en general, ¿no? Eso por un lado. La otra cosa que yo agregaría, y me gustó este comentario que hacías al principio, Julio, de cómo Colima pareciera ser sin duda este estado que políticamente aparece menos en la discusión de la violencia, y sin embargo, como ya dijeron tanto Víctor como Ricardo, pues es un estado que tiene la tasa más alta de homicidio nacional actualmente, que eso sorprende cuando uno lo recuerda, ¿no? El estado que le sigue en un distante segundo lugar es Baja California, que también sigue por otro lado disparando nuestra atención. Y también entender que tal vez la discusión en general del homicidio es tan compleja que nos arroja todas estas dificultades de comprensión. Yo ahí seguiría lo que analizaba en su momento Samuel González Ruiz, este experto en seguridad de la UNAM, que hablaba un poco de cómo en realidad estas cifras de homicidio tienen que pensarse localmente, tienen que sopesarse justo como hacían Víctor y Ricardo a su momento, en la coyuntura política de cada uno de estos estados, y no necesariamente pensarlos como un problema que puede analizarse de manera nacional, ¿no? Y creo que en ese sentido las cifras de homicidios son muy interesantes, ¿no? Pensar, por ejemplo, que entre 2018 y 2019 pues tuvimos prácticamente el mismo número de asesinatos a nivel nacional, pero que las tasas estatales de homicidio revelan dinámicas muy distintas a las que normalmente estamos acostumbrados a discutir en mesas como esta, ¿no? Es decir, pensamos en el cártel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, y sin embargo ni Jalisco ni el estado de Sinaloa figuran prominentemente en las tasas nacionales de homicidio. Entonces me parece que habría que reconsiderar precisamente a partir de esa complejidad ya un poco, digamos, más cuantitativa de la violencia, y a partir de ahí, pues, elaborar por lo menos, no sé si una respuesta, pero sí un patrón de posibles preguntas más certeras sobre cómo entender homicidios como el del juez Villegas, ¿no? Entonces creo que eso es una pregunta que nos concierne a todos nosotros, y creo que en esta mesa hemos llegado muy claramente a ese consenso, ¿no? Pensar que tal vez ante estos asesinatos tenemos que hacer una pausa, y el desconcierto que nos produce poco a poco irlos desmenuzando con la información tan puntual que traen a la mesa, por ejemplo, por reporteros como Víctor y como Ricardo, que analizan como muy puntualmente cada uno de los hechos que están alrededor de esto. Por ejemplo, en el caso del juez, como decía Ricardo, no sé si yo lo asociaría inmediatamente con el traslado del hijo del Mencho. No sé si eso necesariamente es lo que dispara el asesinato, es muy difícil determinarlo. Sin embargo, es lo primero que uno observa en las noticias en torno al asesinato, y se habla poco después del hecho de que Colima pues está viviendo esta tremenda ola de violencia en el estado, y que a lo mejor tendremos que pensar esto ya como una cuestión de política estatal y tratar de entender ahí sus dinámicas locales. Sí, gracias Osvaldo. Víctor Ronquillo, fíjate lo que estamos hablando y lo que sucede en Colima es como para una novela de narcopolítica. Allí han sucedido cosas muy peculiares, desde luego este avionazo en el cual murió ese gobernador Gustavo Vázquez, cuya elección original se había anulado por el Tribunal Electoral por la influencia desmedida del antecesor Fernando Moreno Peña en apoyar la candidatura priista de quien finalmente quedó Gustavo Vázquez. Se repitió la elección y volvió a ganar el candidato priista, de la mano y dependiente de lo que se dice en Colima, que ha sido un cacicazgo político muy largo de Fernando Moreno Peña, que fue rector de la Universidad de Colima.
En Colima, el poder político está centrado en la Universidad de Colima y en el gobierno del estado, manejados por un mismo grupo. Después de Gustavo Vázquez, que murió cuando pretendía zafarse de cacicazgos locales, al menos en ese contexto político se da su muerte, después estuvo Silverio Cavazos, y Silverio Cavazos, después de que terminó su gobierno y cuando ya no tenía gran protección policíaca, fue asesinado en su domicilio. Y Fernando Moreno Peña sufrió un atentado en el que le asestaron 4 o 6 disparos de bala en el cuerpo, a lo mejor exagero, pero creo que fueron 4, sobrevivió, y bueno, en ese contexto es en el cual, como a veces lo plantea Osvaldo Zavala y lo planteamos en estas mesas, pues el análisis del fenómeno policíaco, nota roja, crimen organizado, tiene el contexto político, pero como esto, tú debes de conocer montones de historias, Víctor Ronquillo, de lo que sucede en esta colusión de los poderes políticos y criminales. Sí, no, es un hecho, y además, ahora yo quisiera aportar 2 elementos que me parecen importantes, ¿no? Uno de ellos, pues bueno, tiene que ver, si me permiten ustedes, con cierta especulación creativa, ¿no?, en relación a los elementos de que podemos disponer, ¿no? La gran pregunta, ¿por qué el juez decide no, pues, prescindir de lo que puede ser su seguridad? Es una pregunta muy importante porque nos permite reflexionar en torno a esos protocolos urgentes necesarios de revisión para proteger a los jueces, ¿no? Y bueno, me parece ahí que, bueno, hay un documento, en fin, pero me parece que eso está relacionado, además es muy sorprendente, porque él había estado, antes de Jalisco, había estado en Guanajuato, un estado que presenta características similares a las de Colima, y además se había llevado pues una agenda, digamos, muy caliente, ¿no?, en relación a los casos que conocemos hasta ahora, pues del cártel de Sinaloa y del cártel de Jalisco Nueva Generación, o de estas organizaciones. Bueno, ¿por qué decide prescindir de ello? Quizá esto que menciona Osvaldo es importante, ¿no? Porque al final de cuentas habría que revisar los honorarios de los jueces, en fin, que por otro lado no deben ser muy altos de acuerdo al término de riesgo que enfrentan. Pero lo que me parece también muy claro es que hay una enorme desconfianza, ¿no? El involucramiento de las personas que deben preservar la seguridad con grupos policíacos que a su vez son grupos delincuenciales que tienen un nexo con esta realidad de los vínculos entre la política y el narco, es evidente y lamentable en este país. Entonces me parece que él lo hizo, eso ya es una mera suposición, en relación de que no confiaba en los posibles guardaespaldas que le iban a asignar, ni tampoco confiaba demasiado en las condiciones de seguridad establecidas, ¿no? Esto creo que nos debe hacer pensar mucho. Y luego el otro elemento que mencionas, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Colima es escenario de una lucha y de un control político caciquil desde hace años. Pero en Colima hay muchos elementos que se disputan en términos de la realidad económica, política del narcotráfico. Lo más evidente, pues, es el puerto de Manzanillo, ¿no? Entrada importante de precursores para las drogas sintéticas, entrada importante de muchos elementos determinantes, ¿no? Yo no lo sé, no recuerdo en este momento, quizá Ricardo recuerde alguna captura de posible armamento registrada en Manzanillo. Creo que no ha habido, pero también tendríamos que pensar en ello. Y luego lo otro, que es muy importante, pues son las rutas, ¿no? Las rutas para el trasiego de drogas, que son importantes en esta región. Lo otro, esta zona, bueno, ya lo mencionaba Osvaldo, es cierto, es la zona con el mayor índice de homicidios dolosos, pero también es una zona, paradójicamente, de santuario para muchos grupos del crimen organizado. Se habla mucho de que en algunas de las fugas del Chapo Guzmán, él encontró protección en esta región. Es una zona en donde existen varios destacamentos militares, pero había que preguntarse a quién sirven. Entonces, es una zona particularmente de interés. Y lo otro que ya lo mencionaba Ricardo, y yo me sumo a esta reflexión, quizá la línea de investigación que habría que seguir no tiene que ver con esto que han manejado públicamente, sino tiene que ver con el asunto de los casos que en este momento llevaba en Colima. Y otro elemento importante, creo yo, quizá
este asunto de un crimen de Estado tiene que ver con la siguiente consideración, y por eso yo decía que me sumaba a ello. Tiene que ver que en estas condiciones y en este momento, dado el contexto que enfrenta el país, jalando un poco la definición concreta, quizá haciendo una definición más de reportero y de la urgencia y de la interpretación de los hechos, creo que a lo que se refiere Saldívar es más bien a un crimen que vulnera al Estado. Eso me parece que es lo determinante, y creo que es un hecho, sí, el Estado mexicano ha sido vulnerado en un momento particularmente de mucha tensión política, en donde virtualmente han iniciado ya las elecciones que vienen el siguiente año. Y en este país no podemos, como lo mencionabas, Julio, no podemos desligar la realidad del crimen organizado, de la nota roja, de los sucesos, con la realidad política. Lamentablemente, como decía el maestro Leonardo Sacha, en este país los periódicos escurren sangre, ¿no? Sí, así es. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, creo que hay dos planos que podemos ver esta vulneración del Estado de Derecho, como lo menciona Víctor Ronquillo. Uno en el plano más alto, el Estado de Derecho vulnerado por la infiltración de las grandes fuerzas del crimen organizado, las finanzas, en fin, la altura, la élite. Pero abajo, yo, con la experiencia que tienes como reportero, Ricardo, no hay personaje ni político ni económico que se pueda sentir seguro en este país entregando su seguridad a policías o expolicías, militares o exmilitares, porque lo más seguro es que ahí esté el contactos, relaciones, agendas, rutas que finalmente se van a revertir. Es decir, no hay jueces, magistrados ni ministros que se puedan sentir seguros por más protección de grupos policíacos que les pongan alrededor de su casa o de su vehículo. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que nadie puede sentirse seguro cuando toda la estructura policíaca del país está en entredicho, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, he escuchado testimonios de colegas periodistas que se han acogido al protocolo de seguridad de la Secretaría de Gobernación, y realmente muchos han renunciado a este servicio por la desconfianza que tienen respecto de los agentes que les asignan. Independientemente de que son los reporteros los que tienen que cubrir parte de los gastos de gasolina, alimentos y traslados, etcétera, bueno, está la carga de la desconfianza que implica traer escoltas cuyos antecedentes en muchos casos no los conocemos. Me parece que si esto lo trasladamos al ámbito político, al ámbito de la seguridad, jueces, etcétera, pues bueno, surgen las mismas interrogantes, ¿no? ¿En manos de quién estoy? Y aquí se impone mucho aquello de que sí. Sí, adelante, sí te estamos escuchando. Luego a veces tenemos ahí problemas de comunicación, sí, adelante. Sí, aquello de que es mejor, la mejor seguridad es no tenerla, ¿no? Y yo creo que bajo esta lógica, digamos, a lo mejor estoy cayendo en una interpretación errónea, pero quizá en esta lógica operó en el caso del juez Villegas, cuando quizá tuvo información de quiénes eran los escoltas que le asignaron, o por lo menos tuvo mucha desconfianza de realmente en manos de quién estaría él y su propia familia. Me llamó mucho la atención la facilidad con la que este comando entró a su casa, y disparan de esta manera que, bueno, artera. Fue un verdadero ajuste de cuentas, una venganza terrible que, bueno, pues a todos nos conmocionó. Pero sin duda que hoy la gran pregunta es, cuando el Estado dispone para dar seguridad a algún personaje o alguna institución o a los miembros de alguna institución, como en este caso el Poder Judicial, pues sin duda nadie confía en los elementos, porque incluso dentro de la propia seguridad privada, bueno, está plagada de elementos que salieron de las corporaciones policíacas con antecedentes muy negativos. La opción que tuvieron fue crear empresas de seguridad que abundan por todos lados, como escoltas, etcétera, pero cuyos antecedentes realmente los desconocemos, de tal suerte que, bueno, pues siempre existirá el riesgo,
siempre existirá la duda de si realmente son los propios escoltas los que ponen la oportunidad para que el personaje que están cuidando pues sea objeto de una agresión, ¿no? Claro. Bien, Ricardo Ravelo, gracias. Osvaldo Zavala, estamos viendo una parte de ese poliedro y una parte que es conmovedora y que es reprobable, que es la ejecución o el asesinato de un juez federal, de un juez de distrito. Pero por otra parte, temo que la revisión y la corrección de los aspectos negativos de los poderes públicos en México no haya llegado al fondo del asunto. El presidente de la República es una persona, desde mi punto de vista, personalmente honesta. No hay nada que indique que él esté metido en actos de corrupción, pero el aparato del Poder Ejecutivo, todo lo que va hacia abajo, es imposible realmente decir que se ha podido combatir la corrupción o quitar cosas que son históricas ahí. Poder Legislativo sigue igual, lleno de diputados y de senadores que traicionan los intereses populares, que están metidos en tranza y media, en fin. El Poder Judicial igual. ¿Cuál es la radiografía, el análisis que podemos hacer de este Poder Judicial desde los juzgados estatales, los federales, los magistrados, los ministros? Es un Poder Judicial infiltrado y controlado por poderes externos, particularmente el crimen organizado, Osvaldo. Bueno, no sé si yo me aventuraría a decirlo de una manera muy generalizada, pero sin duda yo creo que es un poder judicial asediado por múltiples intereses criminales y delictivos y por una dispersión de esos intereses que, como decíamos hace un momento, creo que también debe pensarse caso por caso, estado por estado, ¿no? Entonces, yo mientras revisaba todas estas noticias lamentables sobre el juez, también recordaba mucho el periodo de transición nacional caótico y criminal que vivimos en el 94 y que además me sorprendió también pensar que el juez había incluso conocido parte del caso del asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Entonces me hace recordar mucho también cómo estas líneas de investigación en realidad siguen presentes entre nosotros y hay una línea histórica de múltiples crímenes que en realidad no se han ido y que están todavía, digamos, como diría el filósofo Jacques Derrida, como un tipo de fantasmagoría, ¿no? Una y otra vez recordándonos los trastornos del aparato judicial en México. Y creo que el 94, lo que ocurrió en esos años me serviría de cierta referencia con distancia, pero cierta referencia, ¿no? No pensaría solo en el caso del cardenal, sino también en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y pensar cómo tantas preguntas que surgieron alrededor de sus escoltas, tantas preguntas que surgieron alrededor de las policías involucradas en su seguridad en Tijuana. Y creo que algo de lo que preocupa actualmente en la función para los jueces es precisamente esto que decían tanto Víctor como Ricardo, la imposibilidad de saber realmente si esas escoltas están siendo leales a una estructura policial cierta o si en realidad son ya parte de una dispersión criminal que estamos viviendo cotidianamente. Entonces me preocupa eso por un lado, me preocupa por otro lado que tenemos muchísimos fenómenos de seguridad privada, como recordó también Ricardo, que me parece que es muy importante. Yo creo que es un tema tal vez muy poco comprendido en el país y tenemos sin embargo una multiplicidad de agencias, de grupos que operan en la seguridad privada y luego por otro lado la clandestinidad de los grupos de mercenarios y paramilitares que operan por todo el país. Entonces digamos tendríamos tres niveles de asedio. O sea, por un lado la corrupción intrínseca de las policías, que sabemos que es histórica. Por otro lado la privatización de la seguridad, que es por sí misma un eco y una consecuencia de la primera corrupción. Y luego finalmente tendríamos la parte más oscura y siniestra, que es la parte paramilitar y la parte de mercenarios que operan por todo el país. Y cuando pienso esto, creo que eso es parte del problema de no poder comprender todavía a cabalidad lo que ocurrió en el 94 en asesinatos como Posadas Ocampo o el asesinato de Colosio, que una vez que uno empieza a desmenuzar esas hojas de cebolla, van apareciendo una y otra vez capas distintas de la seguridad. Entonces creo que algo parecido lamentablemente va a ocurrir con el asesinato del juez. Estamos con diferentes narrativas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado la parte criminal de los cárteles, que sin duda debe pensarse, es decir, no podemos dejar eso
de lado, y estoy de acuerdo completamente con Víctor y con Ricardo que en este caso específico tenemos que considerarlo sin duda. La secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, ya dijo algo, se pronunció claramente en ese sentido. Me parece que cuando el ministro Saldívar habla de crimen de Estado, a pesar de la probable confusión, y estoy de acuerdo ahí con Víctor, que él probablemente se refería a cómo el Estado está siendo vulnerado por el crimen, me parece que, sin embargo, la otra acepción, la acepción más normal de crimen de Estado debe considerarse, es decir, la posibilidad de que las escoltas, de que el sistema de protección que debía estar a cargo de su seguridad lo haya preocupado de alguna manera y por ello haya renunciado a esa escolta. Y finalmente recordar pues que vivimos en un país con tantos niveles de criminalidad y de supuesta seguridad que nos hace prácticamente imposible determinar un asesinato de esta altura. Sí, gracias Osvaldo. Víctor Ronquillo, yo en la columna Astillero publicada hoy, al final digo que no sé si el ministro Saldívar dijo crimen de Estado en lo general, en lo global, o crimen en el Estado o del Estado de Colima, porque finalmente también ahí el punto es si un Estado que tiene como gobernador a un tecnócrata, a José Ignacio Peralta, un priista que fue miembro de ámbitos del Banco de México, de Nacional Financiera, no sé de cuántos lugares técnicos, fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes con Enrique Peña Nieto, y de ahí saltó a ser candidato de una manera muy extraña, así como, en fin. Y por otra parte, Víctor Ronquillo, hoy he tenido la información, la he leído respecto a Jorge Torres, que es un personaje poco conocido y poco reconocido en el escenario nacional. Fue la persona que sirvió de puente para que Humberto Moreira le entregara el poder a su hermano Rubén Moreira. Para que no se viera mal que un hermano le entregara el poder al hermano, Moreira se vino a la Ciudad de México para ser presidente del Comité Nacional del PRI y dejaron a un interino que fue Jorge Torres. Fue el gobernador interino entre Humberto Moreira y el que le entregó el poder a Rubén Moreira. Bueno, pues ahora está reconociendo en Estados Unidos ante la Corte su culpabilidad en una serie de manejos de corrupción y de crimen, que digo, pues es un personaje chiquitito, pero que nos muestra lo que sucede en los estados. ¿Qué opinas sobre el caso específico de Jorge Torres, Coahuila, los Moreira, Víctor Ronquillo, y en general de los gobernadores siempre bajo asedio o en contubernio con el crimen organizado en sus regiones? Sí, yo creo que lo que pasa, y lo mencionábamos ya desde las primeras semanas en que hemos compartido este espacio, la presencia del crimen organizado en las altas esferas de la política en México es un hecho innegable. Lamentablemente, estas realidades tienen que ver con esta presencia, pues casi diría yo, omnisciente del crimen organizado, ¿no? Con la capacidad que tiene de corrupción el crimen organizado, y también con un fenómeno que es cada vez más evidente, que las propias digamos, cúpulas políticas establecen su modo de operar y sus organizaciones criminales. No hay duda que lo que pasó en Coahuila en los finales de los 90 es un ejemplo claro, determinante, dramático de esta realidad. Lo que pasó en Veracruz con el gobernador o exgobernador Duarte es dramático, ¿no? Francamente, esta evidente colusión con el crimen organizado, esta acción. Lo que mencionas tú de Jorge Torres es cierto, ¿no? Es un personaje aparentemente menor, pero con vínculos sin duda muy fuertes con el crimen organizado. También está el caso Nayarit, donde el procurador de justicia fue detenido al cruzar San Diego, y él incluso establece el mapa de operación del crimen organizado en Nayarit bajo el auspicio del propio gobernador. Y tampoco podemos olvidar al gobernador Mario Villanueva, que por cierto ahora en este contexto de la pandemia pues será o ya fue liberado, pero indudablemente él logró establecer pues qué será el estado completo de Quintana Roo. Funcionaba para permitir las operaciones del crimen organizado, de lo que entonces era el cártel de Juárez, ¿no? Era una gran plataforma establecida, y eso ha quedado documentado. Y lo otro que tampoco podemos olvidar es precisamente
otra vez, este contexto, el caso Genaro García Luna y sus vinculaciones con el poder político. Indudablemente la acción de García Luna, y ya lo mencionaba Osvaldo en algunas de las reuniones que hemos compartido, bueno, esta vinculación, él no era un policía, sí, era mucho más que un policía, era el secretario de seguridad de un gobierno, era el hombre de confianza de las agencias de la DEA, del FBI y de otras agencias internacionales del gobierno de Estados Unidos. Entonces vemos un tramado pues lamentable de narcopolítica. Obviamente a mí me parece, y eso es una lectura, sí comparto contigo la honestidad, esta idea que tienes de la honestidad de López Obrador, la comparto plenamente. El asunto es, ¿será capaz el nuevo aparato, la 4T, de transformar esta realidad? Es decir, esto también es muy importante, y me parece que el tema de abatir la corrupción es enfrentar al final de cuentas, y esto también lo mencionábamos en alguna ocasión, a estos poderes fácticos que de alguna manera establecen controles en su beneficio en el país entero, Julio. Sí, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, pues ya pasamos de Coahuila, Jorge Torres, los Moreira, hablamos de Nayarit, que es terrible lo que pasó ahí con el ex fiscal Beitia, apodado El Diablo, detenido en Estados Unidos como el jefe máximo de todo el manejo del narcotráfico en su estado, en Nayarit, y podemos seguirle adelante con muchas entidades. ¿Cómo ves todo este fenómeno, Ricardo Ravelo? Ahí está, digamos, también el caso de Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit, con una investigación abierta en Estados Unidos. Podría citar a alguien que falta por ser extraditado, es Eugenio Hernández, que está preso en Tamaulipas, no por tráfico, sino por un acto de corrupción, la compra de un terreno propiedad del gobierno que él adquirió con un precio bastante castigado, siendo que valía mucho más. Y digamos, y una amplia red de políticos que pues siguen todavía impunes en México. El caso de el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, cuyo paradero desconocemos. A mí me llama mucho la atención el silencio de Javier Corral después de un tiempo. A la fecha ya no ha dicho nada sobre todo aquello que manejó de la extradición, de las investigaciones por presunto delito electoral. Todo esto se silenció. Ahora, lo que sí me llamó la atención es el asesinato de este funcionario de la Secretaría de Hacienda en Morelos, que presuntamente estaría vinculado en la red de traspaso de dinero público al PRI, pero es una investigación que, bueno, pues entiendo que se está llevando a cabo todavía, y así podemos mencionar muchísimos casos de esta contaminación al más alto nivel del poder, tanto de la corrupción como del crimen organizado. En el caso de Jorge Torres, me llama la atención que, bueno, en su expediente, hasta donde yo pude conocer, no se menciona mucho el tema de crimen organizado. Él estuvo muy poco tiempo en la gobernatura, creo que como unos 8 meses. Sin embargo, bueno, hay muchos elementos allí de contratos amañados, obras infladas, desvío de recursos públicos que se fueron a cuentas privadas a Estados Unidos. Es decir, toda una maniobra de corrupción para disponer de los recursos públicos y sacar provecho de la obra, siguiendo aquella máxima de Carlos Jan González, que decía: haz obra que algo sobra. Entonces, esta modalidad pues fue muy socorrida en la mayoría de los gobiernos, pero bueno, si hacemos una revisión, pues realmente estamos hablando de una etapa verdaderamente crítica en el ejercicio del poder. No se salvó nadie, por lo menos de los hombres que mencionó Peña Nieto como los nuevos rostros del PRI, que terminaron totalmente implicados tanto en la protección del crimen organizado como en una corrupción verdaderamente descomunal,
que dejó a muchos gobiernos estatales en la bancarrota, a muchos municipios sin recursos y que hasta la fecha no se han podido reponer. El otro día platicaba con un colega periodista que me dice, bueno, ¿y qué pasa con la obra pública a nivel nacional? No vemos obras, ya no vemos que se esté trabajando en la infraestructura del país. ¿Dónde están esos recursos que se destinaban para calles, para pavimentación de avenidas, alumbrado público, escuelas, etcétera, etcétera? Como que todo esto está detenido. Sin embargo, bueno, se sabe que el dinero sigue fluyendo mes a mes a las cuentas de los ayuntamientos, pero nadie exige cuentas claras respecto de cómo se está usando este recurso. Lo que sí se observa es que, bueno, hay muchísimos casos en el país de obras, por ejemplo, de pavimentación de avenidas que se entregan, por ejemplo, hoy y en menos de 3-4 meses ya están totalmente dañadas por la mala calidad de las obras que se realizan, pero bueno, sirven para distraer el recurso. Muchas otras, hospitales que quedaron a medias o en proyecto, que se pagaron porque así convenía a los intereses de los gobernadores y que nunca se terminaron. Es decir, realmente es espantosa toda esta magnitud de la corrupción, todas las modalidades de corrupción que se han implementado tanto a nivel estatal como a nivel federal, a nivel de los municipios. Y a todo esto hay que sumarle el tema del crimen organizado como un elemento pernicioso que pues ha trastocado sobremanera la seguridad en los territorios y ha puesto pues a la sociedad realmente en un estado verdaderamente vulnerable, porque pues hoy en día es el principal reclamo, como lo hemos dicho en este espacio, el principal reclamo es la seguridad. Y mientras y estamos viendo... Sí, perdón. Estamos viendo el tema de la corrupción, digamos ahorita que mencionabas, pero considero que si el gobierno federal no interviene para desactivar todos estos vínculos criminales, empresariales a nivel político, pues va a ser muy difícil realmente sanear la estructura de poder, porque creo que el verdadero corazón del crimen organizado y de la corrupción pues está en el corazón de la política, ¿no? Y aquí justamente es donde el presidente no quiere intervenir. Él cierra los ojos ante el problema de la narcopolítica, no quiere intervenir ni a empresarios, no quiere intervenir a políticos, aun cuando conocen bien a bien quienes están metidos en el crimen organizado. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Son las 3:07 p.m, ya entramos a la parte final de este programa. Osvaldo Zavala, te pregunto con base en lo que acaba de decir Ricardo Ravelo, de cómo, y ya con eso podemos ir cerrando como última pregunta, cómo el dinero está en la base de la construcción del poder político, y estamos ya en México metidos ya en el tren a toda velocidad de las elecciones del año que entra de 2021, donde se van a cambiar 15 gubernaturas, va a haber elecciones de diputados federales, diputados locales, en fin, va a haber la más amplia de las elecciones en la historia del país. ¿Qué va a pasar con todo este dinero volando del crimen organizado y con todo este poder potenciado de la narcopolítica? No, bueno, después de esta mesa, la verdad es que uno queda muy deprimido, ¿no? Con la situación del país. Sí. Y creo que la realidad que describen tanto Víctor como Ricardo, sin duda, es estremecedora. Yo me fijo mucho como en las discusiones que hemos tenido, sobre todo la de hoy, me parece muy importante ver cómo hemos ocupado mucho el espacio para pensar la dimensión grave de la descomposición de las instituciones políticas, tanto a nivel federal, pero sobre todo a nivel estatal, ¿no? Que me parece que es muy importante. Yo creo que
es producto de un largo proceso tal vez histórico de la propia descomposición del Estado, ¿no? Como en alguna vez se pensó desde tiempos de la hegemonía priista. Es decir, me pregunto si a eso tal vez podríamos asociar el comentario del ministro Saldívar, ¿no? De cómo sobre todo desde el año 2000 en adelante, desde la llegada del PAN a la presidencia, hemos visto crecer desmedidamente la corrupción a nivel estatal, y cómo hemos visto los gobernadores de prácticamente todo el país, pero de los estados más notorios, ¿no? Como los del norte, o estados como Michoacán, o Jalisco, Colima, Veracruz, ciertamente, donde pareciera que se han creado pequeños espacios de exclusión para el fuero federal, y se crean sus propias lógicas mafiosas, ¿no? Y creo que esa historia de la corrupción estatal, que se ha empezado a hacer entre algunos académicos, me pienso por ejemplo el trabajo ahí importantísimo de Andrew Paxman, ¿no? que ha abordado el tema de los gobernadores, y también desde luego del periodismo, nos hace urgente la mirada más precisa, ¿no? Más local, más regional en cada una de estas violencias. Volviendo al tema de Colima, yo cerraría con ese comentario. Pienso que en este contexto también, en última instancia, podemos también recordar que Colima, como ya creo que mencionó Víctor en algún punto, es un puerto importantísimo para el tráfico de drogas, y yo recuerdo mucho cómo el tema del fentanilo, sobre todo, ha sido uno de los puntos más centrales del posicionamiento territorial de Colima. Es decir, pero el fentanilo, como sabemos, este compuesto que se utiliza para las drogas sintéticas, sobre todo en Estados Unidos, permite pensar esto que llamamos crimen organizado de una manera muy distinta, ¿no? La ruta del fentanilo, por lo menos hasta donde la entiendo, que viene por Colima, empieza en China, pasa por Corea del Sur, llega después a Colima, y a través de empresas farmacéuticas, sobre todo, accede al territorio estadounidense. Entonces, también creo que algo que nos hace falta, o que tal vez hemos tocado muy lateralmente en esta discusión, es pensar que territorios como Colima están al mismo tiempo en el centro de una problemática global de criminalidad que desborda también la política regional, ¿no? Entonces, digamos, para acabar de documentar nuestro pesimismo, como diría Carlos Monsiváis, que estamos, por cierto, recordándolo en estos días, nos queda muy claro que los niveles de criminalidad en los estados son muy graves, pero que muchas de estas zonas de criminalidad incluso desbordan completamente, ¿no? la lógica política estatal y federal incluso. Entonces, no sabría de verdad cómo cerrar esta mesa, más allá que de pensar que tenemos un enorme problema serio de gobernabilidad, de criminalidad, y que con miras a la elección, pues no vaticino más que allá de más violencia electoral, una transición muy compleja en muchos de estos estados que tienen elecciones, y que a menos que empecemos o continuemos, yo creo que tal vez la unidad de inteligencia financiera está haciendo un trabajo notable, que continúe atacándose la ruta del dinero, la ruta del lavado de dinero, sobre todo, por lo menos iremos avanzando a pasos lentos y complejos en esta complejísima realidad nacional de criminalidad. Muy bien, gracias, Osvaldo Zavala. Creo que incluso lo que comentas puede dar pie para nuestro próximo encuentro. A lo mejor podríamos hablar cuál es la responsabilidad de los factores externos, principalmente Estados Unidos, respecto a toda la crisis nacional, es decir, más allá de lo que pasa aquí en México, ¿cuál es la responsabilidad en otro ámbito, particularmente Estados Unidos? Ya lo platicaremos. Víctor Ronquillo, tu opinión ya en esta pregunta final respecto a este mismo tema de la construcción del poder político, los gobernadores y las próximas elecciones. Sí, bueno, yo diría un poco en relación a tu primer comentario, Julio, es eso, ¿no? Habría que seguir a quién beneficia el tener un país convulso en su frontera, todo que esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que estamos en una realidad muy preocupante, que tenemos que pensar en que la realidad de la narcopolítica es abrumadora,
Y también tenemos que pensar en que lamentablemente estos poderes fácticos vinculados al crimen organizado, en donde hay un componente importante de alianza entre el poder político y el poder propiamente delincuencial, serán uno de los elementos a considerar en estas elecciones. Yo en algún momento dado consideré en la elección pasada en Tamaulipas, que el gran elector en esa elección fue ni más ni menos que el narco, que el narcotráfico. Y esto creo que ocurrirá precisamente en relación a lo que hemos reflexionado hoy y que apuntaba desde el inicio Osvaldo, en esta realidad de los estados y su propia complejidad. Lamentablemente también creo que hay sectores enormemente conservadores que están vinculados a esos poderes fácticos. La realidad del neoliberalismo y el narcotráfico me parece que van de la mano. El proceso de descomposición social de este país inicia en la etapa final del gobierno de la Madrid y se instaura plenamente en el gobierno de Salinas de Gortari. Simplemente quizás sea una negra anécdota periodística, una versión que jamás se comprobó, pero hay elementos para haberlo considerado así. Una de las misiones establecidas, por lo menos hay versiones periodísticas sobre ello, que Raúl Salinas de Gortari realizó a lo largo de la gestión de su hermano, fue el tratar de establecer una confederación de grupos del narcotráfico. Lo mismo que ocurrió, y esto lo mencionaba la Barbie ahora que fue, digamos, reconocido como un informante de la DEA y del FBI, se publicó cuando fue detenido una carta donde él mencionaba que precisamente había sido acosado por Felipe Calderón porque Calderón tenía esta realidad de conformar una federación. Yo volvería a lo mismo. Lo preocupante no es que se infiltre el dinero del narcotráfico en las elecciones. Lo preocupante es qué personajes vinculados orgánicamente al crimen organizado ocupen espacios de poder político en México, como ya ocurre desde los años 90. Ejemplo, Tomás Yarrington y muchos otros, ¿no? Claro, Tomás Yarrington, entre otros, ahí que hablábamos hace un momento de Eugenio Hernández, y está Tomás Yarrington, desde luego, en Tamaulipas. Bien, pues, estimado Ricardo Ravelo, te toca cerrar esta sesión. Por favor, tus comentarios sobre este tema de elecciones, gobernadores, narcotráfico, narcopolítica. Mira, Julio, yo creo que en este momento el gobierno no tiene todavía una estructura clara, definida, para poder impedir que nuevos elementos del crimen organizado se ocupen cargos de elección popular. Como bien dice Víctor, desde hace muchos años este fenómeno se ha convertido en una parte crítica, y no se ha podido frenar el dinero sucio en los partidos, porque en este caso no es cuando Santiago Nieto intentó hacer este trabajo de tener filtros para detectar dinero sucio en la política, en los partidos, en las campañas, pues bueno, tuvo demasiados problemas en el sexenio de Peña Nieto. Y ahora no veo en este momento un instrumento que pueda garantizar que el dinero sucio llegue a las campañas. Y si el dinero sucio llega a las campañas, bueno, pues estaremos ante una situación igual como la que estamos viviendo ahora. Tampoco se hacen auditorías a nivel social, a nivel regional, respecto del patrimonio de los candidatos, respecto de su historial, respecto de sus vínculos. Yo creo que esto pasa por la responsabilidad social, que tienen que tener verdaderamente claras las radiografías de quiénes son los personajes que los van a representar, quiénes son los personajes que los van a representar en los puestos de elección popular, para los que van a ser votados el año entrante, ¿no? Ahora, con independencia de que esto pueda empezarse a hacer a nivel regional, por lo menos en esta elección no está garantizado que el crimen vuelva a tener representación a nivel de los congresos locales, a nivel de los alcaldes.
y seguramente también a nivel de los gobernadores. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Me parece que en esta, digamos que apuesta por garantizar, por abrir las puertas a ciertas libertades, el Estado mexicano ha ido relajando mucho los temas de seguridad, porque antes me parece que no se ha sabido sustituir el viejo esquema dictatorial. La época priista, por ejemplo, se gobernaba con caciques regionalmente colocados, se gobernaba con estructuras policíacas férreas, se gobernaba con un servicio secreto que realmente era toda una estructura de espionaje, y el control político lo tenía el gobernador y estos poderes fácticos que a la postre terminaron convertidos en estructuras criminales, ¿no? Ahora desaparece la Dirección Federal de Seguridad, desaparecen otras instituciones como el Servicio Secreto, desaparecen otras policías y no hay una alternativa para realmente garantizar la gobernabilidad. De ahí que desde hace mucho tiempo se viene diciendo que antes quienes imponían las reglas del juego eran las estructuras del poder, las policías, y ahora las imponen los criminales. Y esto refleja únicamente que, bueno, el Estado mexicano no ha sabido rearticularse en todos estos años, digamos, de Miguel de la Madrid para acá, para realmente crear una nueva estructura de Estado que no solamente garantice gobernabilidad, sino que también, bueno, garantice transparencia en el ejercicio de los presupuestos, garantice seguridad y garantice sobre todo que mantener una vigilancia lo más férrea posible de control hacia las instituciones responsables del combate al crimen, porque me parece que lo que estamos realmente enfrentando desde hace tiempo es una gran descomposición, es un gran batidero, crimen, corrupción, complicidades, impunidad, infiltración criminal, que realmente hasta hoy no se ha sabido poner orden ni limpieza en todo este estercolero gubernamental. Pues vaya que realmente ya no sé si somos mesa de análisis o terapia colectiva, terapia nacional, el diván nacional, pero bueno, es que ¿qué hacemos? Así está la realidad, así vemos las cosas y pues tenemos que hablarlas y analizarlas. Gracias a los tres, aprecio mucho su participación, su claridad, su honestidad profesional, académica, periodística, así es que gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Julio, Ricardo, Víctor, un gran placer estar con ustedes como siempre. Gracias. Víctor, gracias. Muchas gracias a todos, al público y a ustedes. Un privilegio compartir con ustedes estas ideas. Aprendo mucho, muchas gracias. Igual, Ricardo, gracias. Gracias. Y eso que y eso que en esta ocasión no analizamos la noticia del día, que es que el Partido Verde Ecologista de México se suma electoralmente a Morena y al Partido del Trabajo para hacer juntos, para salvar a México. Van a ir juntos a las elecciones y el 4 de julio van a hacer un proceso de difusión, de apoyo a la 4T y al presidente López Obrador. Así es que verde habemos. Pero bueno, ya terminamos nuestra mesa. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bye.